En este video conocerás los tipos de memorias RAM, desde sus inicios hasta la actualidad, así como la forma en que han evolucionado y mejorado para satisfacer las necesidades de los sistemas informáticos y sus usuarios. Comencemos. La memoria SRAM o Static RAM almacenaba datos mediante biestables o flip-flops, lo que permitía acceso rápido sin necesidad de refrescar los datos. Por esta razón, era utilizada en cachés y aplicaciones donde la velocidad era prioritaria. Sin embargo, presentaba la desventaja de ser muy costosa y tener menor capacidad de almacenamiento, lo que la volvía ineficaz en tareas que requerían la manipulación de grandes volúmenes de datos. Debido a esto, se buscó diseñar una memoria que permitiera manejar un gran número de datos de forma eficaz y a un menor costo. Es así como surge la DRAM. La memoria de RAM, o Dynamic RAM, se introdujo para reemplazar a la SRAM en almacenamiento primario de computadoras. Esta memoria utilizaba condensadores para almacenar bits, lo que reducía costos y aumentaba la densidad. Gracias a ello, permitía almacenar más datos con menor costo, a cambio de refrescos periódicos, los cuales, aunque añadían latencia, para los procesadores de la época no afectaban gravemente la manipulación de los datos. Sin embargo, a medida que los procesadores evolucionaban, aumentando con ello su velocidad, la DRAM tradicional se volvió un cuello de botella porque no podía seguir el ritmo del CPU. Debido a que la DRAM tradicional operaba de manera asíncrona, a medida que los CPUs fueron evolucionando, se generó una desincronización en el sistema, ya que la RAM no podía seguir el ritmo del procesador. De esta manera, surge la memoria SDRAM, o Synchronous DRAM, la cual sincronizaba su funcionamiento con el reloj del sistema, reduciendo latencias y mejorando la eficiencia en la transferencia de datos. Esto era posible, ya que en lugar de operar de forma asíncrona, se alineaba con el bus del sistema, mejorando el rendimiento. Sin embargo, aunque esta memoria redujo los tiempos de espera para el procesamiento de datos, aún existía diferencias en cuanto a capacidad entre la memoria RAM y el procesador, siendo este último capaz de procesar datos mucho más rápido de lo que la memoria podía entregarlos. Con la llegada del módulo SIM, o Single Inline Memory Module, es cuando surgen los primeros módulos de memoria, pues anteriormente, la memoria RAM se conectaba directamente a la placa base mediante chips individuales soldados o insertados en zócalos, lo cual presentaba complicaciones en cuanto a dificultad en la instalación y actualización, complejidad en la fabricación de placas base y limitación de expansión de almacenamiento. De esta manera surgen los módulos SIM, que permitieron dar solución a estos problemas, utilizando un solo módulo con varios chips en una pequeña placa de circuito, permitiendo agregar más memoria en menos espacio, estandarizando la interfaz de conexión y reduciendo costos de producción y ensamblaje. Sin embargo, presentaban un bus de únicamente 32 bits, lo cual representó una limitación dados los avances en los procesadores de la época. Dada la limitación de los módulos SIM, surgieron los módulos DIMM o Dual Inline Memory Module en busca de mejorar el rendimiento de memoria, en respuesta a la evolución de los procesadores. Estos se diseñaron con un bus de datos de 64 bits, que les permitió aprovechar toda la capacidad del bus del procesador sin necesidad de instalar módulos en pares. Por otra parte, presentaba mayor compatibilidad con las memorias RAM del momento, la SDRAM y posteriormente DDR-SDRAM, logrando a su vez aumentar la densidad de almacenamiento al incorporar chips de memoria en ambos lados del módulo. Aunque la SDRAM mejoró significativamente la eficiencia del procesamiento de datos, a medida que los procesadores seguían avanzando, esta no podía seguir su ritmo, pues la velocidad del bus para el transporte de datos aún era una limitación. Por esta razón, se implementó una técnica de doble bombeo que permitía transferir datos en los flancos de subida y bajada de la señal de reloj, dando lugar a la denominada memoria DDR-SDRAM o Double Data Rate SDRAM. Con esto, se duplicó la velocidad efectiva sin necesidad de aumentar la frecuencia del reloj y, por ende, sin un aumento del consumo energético. Sin embargo, esta memoria presentaba limitaciones en su frecuencia máxima, lo que impedía alcanzar mayores velocidades sin problemas de integridad de datos. Esto terminó volviéndola ineficaz a medida que los CPUs continuaban su evolución. El aumento de la velocidad de los CPUs trajo consigo la necesidad de una memoria más rápida y eficiente en el consumo de energía,
Por ello, se diseñó un nuevo tipo de memoria DDR que reemplazara a su antecesora con una estructura interna mejorada que le permitiera soportar frecuencias más altas, hasta 1066 MHz. Hablamos de la memoria DDR2 SDRAM. A su vez, se redujo el calor y el consumo energético al requerir un voltaje de entre 2,5 a 1,8 voltios, y se logró el envío de más datos por ciclo de reloj, al ser capaces de trabajar con 4 bits por ciclo, 2 de ida y 2 de vuelta. Sin embargo, como sus antecesores, llegó el momento en que alcanzó su límite en términos de eficiencia energética y velocidad. Al existir demanda de más ancho de banda para aplicaciones gráficas y multitarea, se requería una mejora de la arquitectura de la memoria. Con ello, surgió la DDR3, la cual soportaba frecuencias de hasta 2133 MHz, reducía el consumo de energía en un rango de 1,8 a 1,5 voltios y permitía la transferencia de más datos por ciclo de reloj, siendo capaz de trabajar con 4 bits por ciclo. La memoria DDR4 SDRAM nuevamente surge debido a que su antecesora alcanzó el límite en términos de densidad de memoria y frecuencia máxima. Esta memoria optimizó el ancho de banda, con frecuencias de hasta 3200 MHz y mejoró la eficiencia energética reduciendo el consumo a 1,2 voltios. Tiempo después, aparecieron cargas de trabajo más pesadas, que requerían mayor ancho de banda y menor latencia. Debido a esto, la memoria antecesora quedó casi obsoleta, por lo cual fue necesario el desarrollo de una nueva. Es así como surge la DDR5, la cual soluciona estos problemas al duplicar el número de bancos de memoria, de 16 a 32, lo que mejora la organización y reduce el tiempo de espera. A su vez, implementa un sistema de corrección de errores, SC interno, para mejorar la estabilidad y uno de refrescamiento, el cual permite refrescar solo un banco de memoria sin detener los demás, mejorando la eficiencia. Esto ha sido todo acerca de la evolución de las memorias RAM. Esperamos te haya gustado. Gracias por ver.